Tú vienes a supervisarme aquí. ¿Eh? Hoy tenemos un problema con este compresor de aire. Resulta que uno de los motores se queda trancado al arrancar, zumbando como un abejón. Hola, soy Carlos. En este canal comparto lo que hago en mi tiempo libre. Reparaciones, proyectos caseros, en fin. Como me dice mi papá, muchacho, a ti nada más te gusta estar inventando. Acompáñame a disfrutar cuando algo sale bien y a reír cuando algo sale mal. Y si te gusta esa idea, ya sabes. Y dale a... No soy técnico en neumática, pero voy a intentar encontrar qué es lo que tiene este compresor. Así que, vamos a ver. Se supone que les iba a mostrar el compresor fallando, pero parece que al ver la cámara decidió portarse bien. Apagué la cámara porque sentí que ya no había nada que grabar. Pero mientras le daba una limpieza rápida, descubrí la trampa. El fallo solamente aparecía cuando el tanque tenía presión. Como lo encendía solo un momento o le sacaba el aire antes de volver a arrancar, no estaba ayudando a funcionar bien. Sabiendo que el problema era la presión, preparé la cámara y lo dejé trabajar hasta el límite. Y entonces el compresor dejó de fingir. Aquí el aire no era el único bajo presión. Este compresor es de mi esposa y ella es mi principal fuente de problemas. Digo, de trabajo. De contenido. Cuando este aparato se dañó, yo quise evadir el problema. Pero consigue un técnico que resuelva. Yo de eso no sé ni. Ella consiguió un técnico que le cotizó 10,000 tululú. Pero cayó en el clásico: mañana te llamo para coordinar, mañana esto, mañana aquello. Y todavía estamos esperando. Así que el rebote volvió conmigo. Como era mi primera vez frente a un compresor de estos, hice lo que casi siempre hago cuando no quiero terminar de dañarlo: ponerme a investigar. Básicamente, el compresor succiona aire del ambiente y lo empuja hacia dentro del tanque hasta que este se llena. Cuando llega a su límite, el sistema apaga los motores automáticamente, pero antes de detenerse por completo, debe liberar un poco de aire, el famoso ¡acaba de excitarme! Ese desahogo es vital para que cuando toque arrancar de nuevo, el motor pueda girar libremente y sin obstrucciones. El diagnóstico quedó entre dos cosas: o era la presión atrapada o el capacitor se había cansado. El capacitor es el que le da el empujón de fuerza al motor para que arranque. Como el motor a veces arrancaba, la lógica apuntaba a la presión. Pero la verdad es que al capacitor le tengo un respeto que raya en el miedo. Así que antes de arriesgarme a un fuetazo, veamos eso de la presión atrapada. Después que encontré las válvulas de alivio, procedí a probarlas, y para que la cámara pudiera evidenciarlo mejor, les puse estos papelitos. Encendí el compresor y lo dejé llenar normalmente para ver qué hacían las válvulas cuando se detuviera. El detalle importante pasa rápido, así que presten atención. Repetición en 1, 2, 3, 4. una funciona, la otra no. Ya sabemos que aquí hay un problema, pero ¿cómo es que ese fallo tranca el motor? Lo que pasa es que el pistón empuja aire a alta presión a través de esta manguera hacia el tanque. Para entrar al tanque, el aire tiene que empujar esta válvula check. Su trabajo es simple: dejar entrar el aire y cerrarse inmediatamente para que no se devuelva. Es parecido cuando inflas un globo: aflojas el cuello para meter aire y lo aprietas para que no salga mientras vuelves a tomar aire. Cuando el motor se apaga, todavía queda aire a presión atrapado en esta manguera y dentro del cilindro. Y ahí es donde entra la válvula de alivio. Ella libera esa presión para que el motor pueda arrancar liviano la próxima vez. Pero como esta válvula no estaba descargando, el motor tendría que vencer instantáneamente una pared de aire comprimido en su primer recorrido sin haber tomado impulso. Como no tiene la fuerza inicial suficiente, el motor se tranca. Hasta aquí el diagnóstico parecía sencillo, en teoría. Tocaba poner manos a la obra. Pensé que quitar la válvula iba a ser un cachú. Eso parece como algo... como un solenoide. Y conseguir un reemplazo tampoco iba a ser muy difícil. ¡Fácil! ¿Cómo yo sé si el problema está aquí o aquí? Pregunta en la que meditaba mientras hacía algo supuestamente sencillo. La buena noticia: se me ocurrió una idea para responder mi pregunta. La mala: tenía que volver a conectar la manguera. La idea era que, como ambos motores usan exactamente el mismo sistema, intercambié los solenoides entre las dos válvulas. Y el resultado fue bastante claro: la válvula que fallaba siguió fallando y la que funcionaba siguió funcionando. Así que el problema definitivamente estaba en la válvula.
Los solenoides no tenían problema. Esta válvula no tenía una forma evidente de hacerla girar, así que me puse a quitar este tapón. Yo quisiera decir que eso formaba parte de un plan brillante. Pero en este terreno desconocido para mí, la curiosidad tomó el control, y mi lógica en ese momento era simple. Si algo se deja quitar, se quita. Y bueno, ya que estamos aquí, esta es la válvula check. Toda reparación seria requiere quitar la misma manguera mínimo 2 veces. Mire, vamos a respetarnos. Aquí me doy cuenta que haber quitado primero el check no fue tan mala idea después de todo, porque ya sin el check pude usar este destornillador para aflojar la pieza completa. No contaban con mi astucia. No sin antes haber quitado el capacitor para hacer espacio. Les adelanto que después de mucho pujar, logré moverla apenas un cuarto de vuelta con el destornillador. Pero ya el espacio no me permitía seguir, y es donde la creatividad mecánica se activa. Probé de todo. Llave combinada con una Allen. Al final, el alicate de presión era la última esperanza. En este punto, un mecánico responsable siempre debe analizar los vectores de fuerza para evitar accidentes si la herramienta se zafa, porque la seguridad es lo primero. Como ven, una pequeña demostración práctica. Después de avanzar un poco más, descubrí que la válvula iba a chocar con el motor antes de salir. Y aquí estoy intentando hacer el motor a un lado para seguir quitando la válvula. Después de eso, honestamente ya perdí la cuenta de cuántas herramientas y combinaciones terminé usando, porque esta válvula no parecía solo apretada, parecía pegada con odio, o con sellador de rosca, que para el caso es casi lo mismo. Pero quitar la válvula dañada fue apenas la mitad del problema. Encontrar una válvula con esas mismas medidas resultó muchísimo más difícil de lo que esperaba. Después de camellar por los alrededores, recorrer más de 50 kilómetros y por pura chepa, finalmente apareció esta. Tenía las mismas medidas, una válvula check, válvula de alivio, aunque el diseño no era el mismo y no traía el solenoide. Pieza en mano, llegó el momento de instalarla. Lo primero fue poner teflón a la rosca. Pero claro, instalarla tampoco iba a ser tan simple. La válvula de alivio chocaba con el tanque antes de poder hacer un giro completo. Así que tuve que quitar la válvula de alivio y colocar el resto de la pieza sin ella. Y en ese momento llegó el supervisor de la obra. Tú vienes a supervisarme aquí. Por suerte vino a explicarme cómo había que poner la válvula. Ok. Con ese nivel de claridad ya no había excusa para equivocarse. Y ahora sí, volver a instalar la válvula de alivio. El problema ahora era que el cable del solenoide ya no alcanzaba. Así que tocó apretar un poco más hasta encontrar un ángulo donde todo pudiera conectar, sin empezar a modificar cables. Reinstalé el sofisticado sistema de diagnóstico. Momento de la verdad. Y voló. Al final del día el balance es positivo. El compresor está funcionando nítido. Y si tomamos como referencia los 10.000 tululú que quería cobrar el técnico versus los 2.500 que gasté, es una victoria total. Nos ahorramos unos pesitos y salvamos el matrimonio. Aunque al final la pieza apareció de chepa en Marketplace y en un momento me asusté pensando que me quedaría con todo desarmado, gracias a Dios apareció y hoy es una historia con final feliz. Si les gustó este invento ya saben qué hacer. Y nos vemos en el próximo. Vamos a ver. Muy bien, está bien. Pues entonces dame un chancecito para yo seguir. Sí. Ahorita tú vuelves y revisas. ¿Qué tú crees? Sí. Está bien.